Vamos a ver las funciones lógicas. Son muy interesantes para poder determinar condiciones en una hoja de cálculo y que nos devuelva a determinados datos las condiciones de verdadero o falso, true, false. Para ello yo voy a abrir la hoja de cálculo que teníamos para la fórmula y he abierto una nueva hoja que es la de funciones lógicas. No hay que asustarse por las imágenes que aparecen aquí, ahora las comentaré. Aquí a la izquierda he puesto dos números cualesquiera del sistema decimal y en este otro lado he puesto las únicas posibilidades que hay en el sistema binario, es decir, 1 y 0. También he puesto como dato un correo electrónico correcto y un correo electrónico incorrecto. Fijaros que le falta la A. Y en base a esto vamos a ver tres funciones muy básicas para saber si son correctas o no y se traducirán en un valor lógico. Y luego vamos a estudiar tres funciones lógicas que son las que yo creo más interesantes. Y me he tomado la libertad de insertar otras funciones lógicas, estas 6, que son propias del álgebra de Boole, de la electrónica digital, y que va destinado a mis alumnos. Esto no entra dentro del curso básico, pero para mis alumnos sí, entra dentro del curso básico. Bien, pues comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar. Empecemos por estas funciones de aquí, y en concreto la de SPAR. Esta función nos va a permitir darnos un resultado par si el número que yo le estoy dando es par y me colocará la función lógica verdadero. Si el número es impar, me dará la función lógica falso. Bien, pues vámonos a la celda B8 y nos vamos al botón de las funciones y en este caso la tenemos en matemáticas. Nos iríamos hacia abajo, SPAR. Y fijaros que me dice que inserte un valor, es decir, yo puedo poner un 7, un 8 y si es par me dará verdadero y si es impar me dará falso. Aunque también le puedo, como bien dice aquí, proporcionar una referencia. Entonces yo le voy a dar la referencia del primer número, de este. Es decir, comprobar si el número que hay en la celda A2 es par. Fijaros que aquí ya me dice que sí. Si le doy a Enter me dirá cierto. Vamos a quitar el autocompletado. Pero si cambio el número 6 por uno impar, es decir, 5, me saldrá false, falso. En el caso de la siguiente, vamos a insertar, que nos va a dar prácticamente lo mismo que hemos visto con la función par. Es decir, es impar. Y lo mismo, o le inserto un número, un valor, o bien le inserto la referencia a una celda. Le voy a dar la celda 2 y fijaros que ya me dice que es falso, false, porque el 2 es un número par. Le doy a Enter y me daría false. Si yo ahora cambio aquí el 2 por el 3, me daría verdadero. Para el caso de Ismail, lo que nos va a facilitar es comprobar si una dirección de correo electrónico es verdadera o falsa. Es decir, si tiene sus dominios correctamente. Bueno, en este caso vamos a poner igual y fijaros que ya me aparece aquí. Y lo mismo que en los anteriores, yo puedo darle un valor, es decir, darle una dirección de correo electrónico. Pero en este caso le voy a dar también una referencia a una celda, por ejemplo, esta de aquí, que como veis es una dirección de correo electrónico verdadera. Cerramos paréntesis y si le doy a Enter, pues me va a decir que es correcta. Sin embargo, si le inserto la referencia al correo electrónico que viene debajo, que como veis le falta la A de Gmail, nos va a dar verdadero también, porque aunque esté incorrecto el dominio completo, pero sigue la estructura de los dominios de cualquier nombre.com. Entonces me va a dar verdadero. Clicamos en Enter y efectivamente daría Enter. Sin embargo, si aquí en .com le pongo .co, CCC, me va a dar que es falso, porque CCC no es ningún tipo de dominio. Y acordaros que esto también se puede poner como casilla de verificación. Nos iríamos a insertar casilla de verificación y nos lo colocaría como tal. Fijaros que la de es impar está desmarcada, la de par está desmarcada porque el 5 es un número impar. En el caso de la impar, el 3, la celda correspondiente, es un número impar y el correo electrónico es incorrecto. Estas funciones me parecen muy interesantes porque no la podemos desmarcar. No podemos cambiar el valor lógico que nos ha devuelto debido a que es una fórmula y no se puede modificar, salvo que modifiquemos la fórmula. Vamos a las funciones lógicas. Para ello lo voy a poner un poquito más grande. Y vamos a comenzar por la función si. Esta función me permite determinar y valorar condiciones. De tal manera que si se da una condición podemos insertar un valor y si no se da podemos insertar otro. También podríamos insertar otros valores en cada uno de los casos, en el que se dé la condición y en el que no se dé la condición. Es una función muy importante. No. Lo siguiente. Pues bien, vamos a darle igual, sí, aquí la tendríamos, o bien nos podríamos ir a las funciones
al botón, en este caso ya estamos en las lógicas, función sí, y en estas funciones lo habitual es utilizar los símbolos de mayor, menor, igual, etcétera, porque nos permiten determinar si se cumple la condición de que sea mayor, menor o igual, y en tales casos devolvernos un valor, el que nosotros queramos. Podríamos poner una expresión lógica o hacer una referencia a una de las celdas que contenga alguna expresión. Yo voy a hacer referencia a esta primera celda, A2. Y ahora le tenemos que poner el valor si es cierto. Entonces pondríamos, por ejemplo, voy a usar el de menor que 5 y va a evaluar si el número que hay en la celda A2 es menor que 5. Ahora tendría que ponerle el valor si es correcto, si es verdadero. Entonces pondríamos un mensaje, entre comillas, por ejemplo, menor que 5. Cierro comillas. Este es el valor si fuese cierto. Pero, como veis, tengo que añadirle también el valor si fuese falso. Entonces ponemos punto y coma. Y ahora el valor si fuese falso, entre comillas, tendríamos que ponerle mayor o igual que 5. Cierro comillas. Y si cerramos paréntesis y clico en Enter. Como veis, me dice que es mayor o igual que 5. Vamos a quitar el autocompletado y vamos a ajustar el tamaño de la celda. De tal manera que si yo pusiese aquí un 4, lo que me daría es menor que 5. También podríamos haberle puesto que sea menor o igual que 5 a la vez, ¿no? Entonces, si es menor o igual que 5, tendríamos que poner aquí menor o igual que 5. Y en el caso de que sea falso, tendríamos que poner mayor que 5. Entonces borramos esto de aquí y pondríamos eso, mayor que 5. Si clico en Enter, no he escrito el carácter aquí, ahora. Es decir, 4 es menor o igual que 5. Si fuese un 5, nos diría que es menor o igual que 5. Pero si pongo un 6, ya me dice que es mayor que 5. Fijaros que puedo también quitar esta condición y poner otra, como por ejemplo es impar, que es la que está aquí más cerca. Hago referencia a una celda, por ejemplo a esta, y en el caso de que se cumpla, de que sea impar, pondré aquí impar, y en el caso de que no se cumpla, pondré aquí par. Cerramos aquí el paréntesis y si yo clico en Enter, ahora va a analizar la celda A2 para ver si es impar. Como es falso, no es impar, me va a aparecer par. Efectivamente. Entonces, si yo ahora cambio aquí al 7, me va a aparecer impar. Bueno, vamos a la condición ifs. Esta es muy parecida a la condición anterior, a la condición sí, pero esta función nos va a permitir proporcionar más de una condición. Vamos allá. Igual ifs. Y fijaros que nos permite meter una condición 1 y asignarle un valor 1. Pero también podríamos añadirle más condiciones, condición 2, condición 3, etcétera, y a cada uno asignarle valores 2, 3, etcétera. Pondrá siempre el valor cuando se cumpla una de las condiciones que he puesto en el argumento. Pero ojo, cuando ponemos dos condiciones, imaginemos que el número que hay en la celda A1 es 95, por tanto es mayor que 90. Pero también se cumple la condición 2. Y esto es una norma o una regla de las hojas de cálculo de Google. Siempre se pondrá en la primera condición, siempre de izquierda a derecha. Es decir, que si pusiésemos el valor 95, saldría la letra A. Solo saldría la letra B si el valor de la celda A1 es mayor que 80 y menor que 90 o 90. Vamos a ver un ejemplo, además aplicable en muchas situaciones. Le vamos a decir que la celda A2 es mayor que 5. Ya le habríamos puesto la condición. Vamos a poner punto y coma y pondríamos el valor. Aquí nos lo va indicando. Pondríamos entre comillas, por ejemplo, apto. Vamos a insertarle una segunda condición, punto y coma, y en esa condición vamos a hacer referencia también a la celda A2 y le vamos a decir que es menor que 5. Punto y coma, y le tenemos que dar el valor entre comillas. Pues ponemos no apto. Y cierro las comillas. Como el valor que tengo es un 7, me va a devolver verdadero. Entonces cerramos paréntesis y fijaros que ya me está diciendo que va a salir apto. Efectivamente. Si yo ahora cambio la celda 7 por un 4, me saldría no apto. ¿Qué ocurriría si pusiéramos un 5? Pues lo que nos saldría es que no existe esa condición. Este número está fuera de la condición. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Pues clicamos en la fórmula y tendríamos que añadir punto y coma, la referencia y añadir igual que 5. Esta sería la condición 3. Pondríamos punto y coma y entre comillas apto. Clicamos en Enter y nos saldría apto. Fijaros que no haría falta añadir una tercera condición porque aquí podríamos haber puesto igual, mayor o igual que 5. Y si borramos esa tercera condición
y clicamos en Enter, nos saldría apto. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que la primera condición sea la más importante, porque es la que tiene prioridad. Bien, vamos al switch. Esta función también es muy parecida a las anteriores. Bueno, vamos a ir al botón de las funciones, lógica, y vamos a coger switch. En esta función lo que tenemos que hacer es darle una expresión y en base a esa expresión y a un determinado número de casos nos va a proporcionar unos valores. Por ejemplo, en un caso 1 nos va a proporcionar el valor 1 y otros valores siguientes. En el ejemplo este que nos viene aquí nos dice que A1, si es un 0 nos ponga un 0 y si es un 1 que nos ponga 1. Vamos a ver esto con un ejemplo. Podríamos utilizar otra vez la función que hemos visto antes, es par o es impar. Pero en este caso yo voy a insertar otra nueva que es residuo. Aquí lo tenemos. Y el valor de residuo nos va a devolver el valor correspondiente a una división. Es decir, voy a dividir el contenido de la celda A2, punto y coma, y escribimos el divisor. Pondremos 2 para saber si el resto es 0 o es 1, es decir, par o impar. Bien, cierro comillas y ahora ya le hemos puesto la expresión y ahora tenemos que ponerle el caso, punto y coma, y tenemos que decirle que si da 0, ya le hemos dado el caso, le tenemos que decir cuál es el valor. Si el resto es 0, pues no tiene que salir un valor par, pondremos par. El otro caso, un caso 2, pondríamos punto y coma y el resto nos va a dar, entre comillas, 1, es decir, sería impar, punto y coma, entre comillas, impar, entre comillas. Ya tendríamos la expresión completa y ahora estaríamos haciendo la misma función que hicimos antes, el if, pero ahora con switch. Si clicamos en Enter y ya lo tendríamos. O sea, nos sale impar porque el valor de la celda A2, es decir, 5, lo divide entre 2 y sale resto 1, impar. Si yo ahora cambiase en esta celda el valor a 6, nos saldría par. Con esto sería más que suficiente estudiar las funciones lógicas más importantes. Vamos ahora a algo que va destinado sobre todo a mis alumnos, aunque también lo puedes aprender. Estas funciones lógicas son puertas del álgebra de Boole, electrónica digital, que se corresponden con estas tablas que vienen aquí. La puerta AND, la puerta OR, NOT, NAND, NOR y XOR. Pero estamos ahora en sistema binario, el sistema no es decimal. Estaríamos haciendo referencia a estos valores de aquí. Bien, vamos a ver la puerta AND, en la que las condiciones que se deben de cumplir son las siguientes. Tenemos dos entradas y si es 0, 0 nos tiene que dar un valor salida 0, 0, 1 nos tiene que dar 0, 1, 0 nos tiene que dar 0, 1, 1 nos tiene que dar 1. La puerta AND, recuerdo que lo que hace es multiplicar los valores de las entradas A y B. Bien, pues nos iríamos a funciones lógicas y es la puerta AND. Y fijaros que le tenemos que dar una expresión lógica 1 y una expresión lógica 2. Y lo que va a hacer es multiplicarla. De tal manera que cuando multiplique 1 por 0 saldrá 0, 0 por 1 saldrá 0, 0 por 0 saldrá 0, pero 1 por 1 tiene que salir 1. Vamos a verlo. Entonces pondríamos la referencia a la celda C2 y le decimos que es 1. Punto y coma, C3 y es igual que 1. Es decir, le estoy diciendo que cuando en la celda C2 sea 1, lo multiplique por la celda C3, pero que solamente salga el valor 1 cuando esas celdas tengan el valor 1. Nos da false, es decir, nos da 0, porque tenemos el 1, 0. Vamos a comprobarlo según la tabla de verdad, que así se llama. Si aquí pusiésemos 0, nos saldría falso. El siguiente sería 0, 1. O sea, si pongo en C3 1, nos saldría falso, es decir, 0. Si ponemos 1, 0, es decir, 1, o sea, aquí 0 y aquí 1, nos saldría falso. Pero con 1, 1 nos saldría verdadero, 1. Y efectivamente aquí está, verdadero. Vamos ahora a la puerta OR. La puerta OR, que la tenemos aquí, es una suma. Y nos dice que tenemos que devolver el valor verdadero siempre que haya al menos un 1 en una de las celdas. Bueno, pues vamos a poner la fórmula. Iríamos a funciones, lógica, OR. Y en este caso sería exactamente lo mismo. Deberíamos de poner una referencia al valor de la C2 y decirle que es igual a 1, punto y coma, C3 igual a 1. Claro, ahora no le estoy diciendo que multiplique, sino que sume. Es decir, que me ponga un 1 o que salga verdadero cuando ambas celdas sean 1. Vamos a comprobarlo. Enter. Y pondríamos 0, 0.
Y aquí en la OR nos daría falso, 0, 0, 0. Sin embargo, si pongo aquí 1, nos daría verdadero. Y si pongo aquí 1, en la otra 1, nos daría verdadero. Vamos a la función not. Esta función, que la tenemos representada aquí abajo, lo que hace es devolvernos el valor contrario al que está en la celda. Es decir, que si hay un 0 nos tiene que dar 1, y si hay un 1 nos tiene que dar 0. Bueno, pues nos iríamos a funciones, lógica, no. Y en esta expresión es muy sencilla porque va a devolver el valor lógico que esté en la celda. Es decir, que si hay un 1 me va a devolver un 0 y si hay un 0 me va a devolver un 1. Pero solamente hay una entrada. Entonces clicaríamos en C2 y como es un 1 nos va a dar 0 o falso. Si yo ahora cambiase aquí el valor de 1 a 0 nos daría 1 o verdadero. Aquí está. Vamos a la función NAND. La función NAND no es más que la negación de la función AND, esta que veis aquí. Es decir, devuelve justo los valores contrarios a los que devolvía la puerta AND. Es decir, 0, 0 nos daría 1, todo nos daría 1, menos el 1, 1. Pues bien, vamos a insertar la fórmula. Pero fijaros que en las funciones lógicas no existe el valor NAND. Pero como acabamos de decir, el valor NAND no es más que la negación de la AND, es decir, de esta de aquí arriba, de la AND. Pues entonces vamos a poner una no y dentro de ella vamos a poner una AND. Ponemos I y tendríamos el valor del operador lógico I. Y en este caso podríamos, igual que en el anterior, pues darle una expresión lógica o más de una. Y sería igual que la AND. Es decir, voy a hacer referencia al contenido de la celda C2 y le voy a decir que vale 1. Punto y coma. Contenido de la celda C3 y también que vale 1. Cierro paréntesis. Y lo que le estoy diciendo es que, igual que en el caso de la función AND, es decir, que la función AND me devuelva 1 en estos casos. Recuerda que era multiplicación. Cuando lo haga, va a actuar la función lógica prioritaria, que es la no. Es decir, que si en este valor nos sale 0, el valor que me va a devolver es la negación de ese valor 0, es decir, 1. Y cuando este valor me salga 1, lo que me va a devolver en la celda es lo contrario, es decir, falso. Vamos a darle a Enter y efectivamente vamos a irlo viendo con cada una de ellas. Si fueran 0, 0, nos tendría que dar 1, como veis aquí. Si el segundo valor fuese 1, nos daría también verdadero. Si esto fuese 0 y esto 1, nos daría verdadero. Y si este fuese un 0, y si este fuese un 1, nos daría falso. La NOR también es muy parecida. En este caso es justo al contrario que la puerta OR. Entonces tendríamos que insertar la fórmula no, pero ahora con la puerta OR, es decir, vamos a negar la puerta OR. Entonces ponemos O, operador lógico OR, y le vamos a añadir en la misma condición, es decir, que C2 es igual a 1, punto y coma, y C3 es igual a 1. Cerramos paréntesis y ya lo tendríamos. Ahora vamos a empezar al revés. Recuerdo que estamos en la puerta NOR, es decir, 1, 1 daría 0, falso. 1, 0 daría 0, es decir, si esto fuese un 0, nos daría falso. 0, 1, es decir, 0 aquí y 1 aquí, nos daría falso. Y las dos 0 nos saldría 1. Vamos con la siguiente, la puerta XOR. Esta puerta XOR es muy importante, es muy utilizada y es muy conveniente que la tengamos muy bien asimilada. La puerta XOR serían otras dos entradas, pero considera valores falsos a aquellos en los que las entradas son iguales, o lo que es lo mismo, considera valores verdaderos cuando las entradas son distintas. Vamos a ver la fórmula. En este caso sí tenemos esta función lógica en el menú de las funciones y sería XOR. Y fijaros que le tengo que dar el mismo valor que le he dado antes a la expresión de la A. Es decir, que C2 sea igual a 1, punto y coma, y que C3 sea igual a 1. Clicamos en Enter y aquí lo tenemos. Vamos a irlo comprobando. Es decir, vamos a poner este en este lado para que se vea bien. 0, 0 nos saldría falso. 0, 1
nos saldría verdadero. Y 1 y 0 nos saldría verdadero. Y la única que saldría falso, al igual que la 0, 0, sería la 1, 1. Falso. Bien, y hasta aquí las funciones lógicas. Nos vemos en otro.